Daniel era un hombre conforme al corazón de Dios. Daniel corría peligro y sin embargo siguió orando, porque sabía que era más peligroso dejar de orar. Siguiendo con su costumbre de orar 3 veces al día, ponía en peligro su vida. Si dejaba de orar, ponía en peligro ahora su alma. Comprendía que no podía descuidar su comunión con Dios ni una sola vez, sin arriesgar su relación con el cielo, y no podía permitirlo. En su libro el profeta escribe en el capítulo 6, versículo 10 del libro de Daniel: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las puertas de su habitación que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Dios tiene una participación activa en los asuntos de este planeta. El capítulo 6 del libro del profeta Daniel nos deja ver a un Dios que no solo es el Señor viviente, sino también es el que gobierna sobre los reinos de la tierra. Babilonia había caído en el año 539. Ciro y su ejército habían desviado el caudal del río Éufrates. Belsasar había muerto y ahora iniciaba el nuevo imperio, los medos y los persas, representado por los brazos y los pechos de plata. Ciro, el gran monarca, ahora estaba allí al pie de la historia. Y entonces Ciro instituyó a Darío, un rey medo, como monarca en calidad de representante suyo en la misma Babilonia. El nuevo gobernante tenía unos 62 años de edad. Por ese tiempo Daniel debía tener casi unos 80 años. Cuando Darío comenzó a reinar, Daniel era un antiguo consejero con mucha reputación y un hombre reconocido. Aparentemente había logrado la confianza del rey por su sabiduría y su capacidad y su temor a Dios. Daniel vivió para ver al segundo gran imperio mundial. No importa qué clase de gobierno asuma el poder, siempre habrá discrepancia entre las referencias de aquellas cosas que consideramos que son buenas y las que no lo son. Pero ahora Daniel tenía un cargo como gobernante. Los sátrapas que estaban destinados para ayudar en la administración del imperio persa. Pero Daniel se encontraba en el tope, en la cima. Daniel era fiel, era honesto. Daniel no solo era un profeta de visiones, Daniel era un hombre que caminaba con el Señor de las visiones. Daniel era un hombre de oración temprana y de madrugada. Daniel era un hombre que conocía el destino de las naciones, que sabía acerca de las profecías que hablaban acerca de los 70 años de liberación para su pueblo. Daniel era un hombre conforme al corazón de Dios. Daniel prosperaba bajo el imperio medo-persa. Su testimonio era reconocido por todos los hombres y en todas las naciones. Daniel estaba rodeado por fuertes críticos, enemigos que querían verlo morir, pero había sido educado en el temor de Dios. Había recibido una formación piadosa. Era leal como la brújula al polo. El testimonio de otros gobernantes son los siguientes. Nabucodonosor dijo de él: mora en Daniel el espíritu de los dioses santos. La reina madre dijo: mora en él la sabiduría de los dioses. Y Darío dice: había en él un espíritu superior. Daniel era fiel,
Nunca aceptó un soborno para apartarse del deber, para cumplir a fidelidad la voluntad de Dios. No concedió favores sobre la base puramente personal. Nunca usó su influencia o el poder para beneficiarse él mismo. Vivió en armonía con los principios más elevados y era fiel a la oración. A lo largo de todo el libro, Daniel está permanentemente orando. Ora desde el capítulo 1, cuando llegan a Babilonia y decide en su corazón no contaminarse, hace una oración para ser fiel. Ora en el capítulo 2, está orando al Señor para que le revele el sueño. Él tiene una vida de comunión. Él ha entrado en la presencia del Señor, ha visto al Señor en gloria y ahora no tiene miedo de los mortales. Si tú y yo nos atrevemos a entrar en comunión con el Altísimo, si pasamos tiempo con Él, si miramos la majestad, su poderío y lo vemos sentado en el trono, no vamos a temer a nada que sea humano o terrenal. El puesto de Daniel no era un puesto cualquiera, era un gobernante, era un puesto envidiable. Estaba en la cabeza como gobernante, pero estaba rodeado de hombres que no temían a Dios. Estaba rodeado de personas que eran celosas, tenían celo profesional. Estaba rodeado de personas que anhelaban verle caer, pero Daniel era sostenido por su fe y su devoción al único Dios verdadero. El versículo 4 del capítulo 6 dice: los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Daniel era fiel, era íntegro, era completo. Daniel era transparente. Y eso no era algo que Daniel tuviera por sus propios méritos. Era algo que había aprendido en la medida que caminaba con el Eterno, en la medida que caminaba con el Dios invisible, a lo largo de su peregrinaje, desde la tierra donde conoció a Dios, desde el hogar de su infancia hasta llegar a Babilonia. Y ahora al ver al segundo gran imperio medo-persa. Pero a lo largo de todo el libro del profeta Daniel, la palabra clave es liberación. Esa es la palabra que está a lo largo como un hilo de oro que corre por el libro, porque Dios ha librado a Daniel en el capítulo 1, ha librado a Daniel en el capítulo 2, ha librado a sus compañeros. A lo largo de todo el libro, Dios está librando a su pueblo. Ninguno de sus escogidos muere en batalla. Los 3 hebreos fueron liberados. Y finalmente aquí también, en el capítulo 6, concluyendo la línea histórica del libro, porque los siguientes capítulos serán proféticos. Aquí también está la liberación. Dios libera de principio a fin. La sencillez de la historia que vamos a entender ahora del foso de los leones muestra la clara distinción entre el bien y el mal, su final feliz y su descripción de la fidelidad que preserva a Daniel. ¿Alguna vez fue tratado usted injustamente? Siendo Daniel primer ministro del mayor de los reinos terrenales, fue al mismo tiempo profeta de Dios y recibió la luz de la inspiración celestial. Aunque era un hombre de igual pasiones como las nuestras, pero Daniel sometió todo su ser a la voluntad del Señor. Sus enemigos comprobaron que él era intachable porque amaba al Señor. Daniel sirvió al rey Darío como el segundo
al mando, lo que significa que era el primer ministro. Daniel estaba después de Darío al mando. La experiencia de Daniel nos enseña que los cristianos pueden ser una luz en el camino. Hoy contamos con figuras de renombre mundial, como hombres y mujeres que sirven en lo más alto de los gobiernos y allí infunden luz como embajadores de Dios entre hombres y mujeres que toman decisiones que afectan la vida de millones de seres humanos. Daniel tenía unos 80 años y había servido con habilidad a Nabucodonosor y a su sucesor. Cuando el nuevo rey Darío instaló su nuevo gobierno, designó a Daniel como uno de los 3 gobernantes sobre todos los dominios. La administración que Daniel desempeñaba era impecable, pero también habían 120 sátrapas o gobernadores. Sobre los gobernadores habían 3 presidentes. Daniel era uno de ellos. Daniel era el principal. Obviamente, Darío había oído de la bendición y la sabiduría que Dios había otorgado a su siervo Daniel, la capacidad, la experiencia, y deseaba tener a un gobernador local tan capaz que pudiera ayudar a las personas en el gobierno de la nación conquistada. El rey quería hacer de Daniel una especie de un hombre cerca, porque sabía que era un hombre de Dios. La mayor necesidad del mundo, apreciados amigos, es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de su alma. Hombres que amen a Dios, hombres de oración, hombres con una pasión por la gloria de Dios, hombres que crean, sirvan al Eterno, hombres y mujeres que amen más el servicio que el dinero, hombres y mujeres que amen más el servir a otros que el poder, hombres y mujeres que estén más tiempo intercediendo por otros que en la búsqueda del poder terrenal, hombres y mujeres que busquen la gloria del Señor más que la gloria terrenal de este mundo. La vida cristiana no es color de rosa, sino una lucha y una avanzada. Vivimos en medio del gran conflicto entre el bien y el mal, una lucha real, una batalla espiritual. Daniel también vivió sus propias batallas del gran conflicto, y lo que Daniel vive es un pequeño microcosmo de la gran realidad universal que vivirá el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Cada uno de nosotros enfrenta una gran batalla. Tenemos que tomar una decisión. Los enemigos de Daniel ahora toman un camino en relación con la adoración, en relación con la relación entre Dios y Daniel. Quieren interponerse en ese camino, quieren cortar la conexión de Daniel con Dios, porque saben que allí está la fuente del poder de Daniel. El versículo 7 del capítulo 6 dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. Daniel decide orar porque creía que el Señor podía salvarlo. Daniel ora hacia Jerusalén porque Daniel reconoce las promesas de Dios. Daniel conoce acerca del santuario. Daniel tiene su esperanza no en los reinos terrenales, sino en la restauración final de todas las cosas. Su testimonio es fiel. Daniel continuó con su vida de oración 3 veces al día, abriendo sus ventanas. Daniel
no discutió la nueva ley contra el rey. Daniel no hizo apología. Daniel no se defendió. Las ventanas del piso superior de su casa estaban abiertas hacia Jerusalén, la tierra de la esperanza, la tierra donde él creía, de la cual vendría el Mesías. No había secreto alguno en la norma de adoración de Daniel. Daniel no estaba haciendo algo por la simple razón de su voluntad, sino que seguía el principio de obedecer a Dios antes que a los hombres. Daniel obedece al Señor, oraba 3 veces al día, comenzaba su día con oración, con la salida del sol, y entonces oraba Daniel, oraba a las 9, oraba a las 12 y oraba a las 3. Ahora, Daniel continuó su hábito de orar permanentemente. Por ninguna razón dejaría de orar por un día y menos por 30 días. Nadie, una persona que no ore, no puede estar segura una hora. La voluntad de Dios era muy clara y no podía desobedecerla. En el tiempo del fin, también un poder en la tierra se va a oponer a la relación entre el pueblo de Dios y su Creador, y va a entrar en un camino que no le corresponde, un poder que se opone a Dios y a su voluntad en la tierra. Ese poder va a intervenir en uno de los mandamientos de Dios, y así habrá un remanente fiel como Daniel, que va a decir: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Un remanente que tiene sus ojos puestos en el santuario celestial, donde Cristo, nuestro abogado intercesor, está ante el Padre Celestial. Jesús está en favor de nosotros. Aunque Daniel era cautivo en una tierra extraña, había prosperado, pero esto no le impidió que fuera fiel a sus convicciones y a sus principios. El decreto afirmaba que nadie podía demandar por el espacio de 30 días petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey. Es probable que se relacionara con la adoración. La referencia a hombres probablemente se refería a los sacerdotes babilónicos, que eran los mediadores entre la gente y sus dioses. En otras palabras, durante ese periodo de 30 días, solo el rey iba a ser el sacerdote para la gente. Era una prueba de lealtad para el gobierno persa. La naturaleza del decreto era inmutable porque no se podía cambiar. Daniel era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un ejemplo de oración y de una vida de santificación. ¿Por qué necesitaba ahora Daniel dejar de orar cuando más lo necesitaba? Antes de renunciar a la vida misma de la oración, estaba dispuesto a morir. Los jóvenes y los adultos y el pueblo de Dios hoy puede aprender algo acerca de la decisión de Daniel. Podemos sacar fuerza de la debilidad, porque la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil: fuerte soy con poder del Señor. Esta es una historia no acerca de Daniel, sino acerca del Dios de Daniel. Esta es una historia que nos muestra tras bambalinas el milagro portentoso de Dios. Esta es una historia que tiene que ver con la gracia de Dios que ha escogido a Daniel y él ha respondido a la invitación del Salvador. Esta es una historia que tiene que ver con un Dios que rescata, que salva a los cautivos, con un Dios que bendice y prospera a los extranjeros, con un Dios que está en favor de la justicia y de la verdad. Esta es una historia que tiene que ver con un milagro, y un milagro es algo que no podemos explicar. Es algo que creemos porque ha ocurrido, pero nadie puede explicarlo.
Esto es un milagro de liberación. Queridos amigos, en la casa, Daniel apartó el piso superior para la oración diaria. Daniel se dio el lujo de tener un cuarto de guerra. El profeta oraba 3 veces al día. Un cuarto de guerra, un cuarto de comunión. El momento de la oración de Daniel coincide con la hora prevista de los sacrificios en el templo de Jerusalén. Daniel mira hacia el oeste. Salomón lo había dicho: si ellos se volvieran a ti en la tierra de su cautiverio y oraren a ti hacia la ciudad que tú elegiste. Daniel está orando basado en una promesa. Daniel conoce la voluntad de Dios, conoce las escrituras, conoce las promesas y su fe está en el Mesías Redentor. La historia de Daniel es la historia de alguien que confía en la venida del Mesías libertador, y para nosotros es un ejemplo de mirar no solo lo que está frente a nuestros ojos, sino de poner nuestra esperanza y nuestra ancla en el santuario celestial donde está Jesús intercediendo por nosotros. Cuando las autoridades prohíben orar en secreto es insinuar que el rey es mayor que Dios. Daniel prefiere morir antes que suspender su vida religiosa, antes de que su relación con Dios se vea cortada por el hombre. Daniel tiene el coraje de decidirse por el Eterno. Y en este caso, la sentencia es clara. Daniel sabe que hay un decreto de muerte, pero lo asume valerosamente, confiado en que Dios puede rescatar su vida, puede salvarlo, y si no, le dará una resurrección. El foso de los leones era el destino que esperaba aquel que desobedeciera el edicto del rey. El foso de los leones probablemente debe de haber sido un espacio subterráneo con paredes verticales y una abertura en la parte superior. Los condenados eran bajados o arrojados en él desde arriba. En este caso específico, se puso una gran piedra sobre la abertura. Se puso un sello con el anillo del rey y de sus nobles. Daniel fue puesto allí en la boca de leones hambrientos, listos para devorarlos, listos para acabarlos. Se cierra la tumba. Aparentemente el destino de Daniel estaba sellado a la muerte. Sus enemigos habían vencido. Pero Dios tenía una mañana de resurrección, porque Dios puede resucitar sueños muertos, Dios puede resucitar ideales, Dios puede resucitar matrimonios muertos, Dios puede resucitar hijos pródigos, Dios puede salvar, Dios puede curar, Dios puede hacer milagros en nuestra vida. Y allí, en el foso de los leones, el Señor envió a su ángel. El ángel del Señor apareció, y ante la presencia del ángel del Señor, ante la presencia de la majestad, ante la bendición del Señor, ante el cuidado protector del cielo, los leones tapan su boca. Ante la presencia de Dios, el enemigo tiene que callar. Ante su majestad y poder, las fuerzas del mal tienen que huir, porque por su muerte en la cruz, Cristo venció los poderes del mal. Por su muerte en la cruz, Cristo ha obtenido para nosotros una eterna victoria. La tumba se selló, pero Cristo resucitó. La tumba no podía retener al autor de la vida. Aquí, en el libro de Daniel, encontramos la armonía del Evangelio. Daniel tenía unos 80 u 84 años cuando Dios lo libró de los leones hambrientos. La colección de animales salvajes era popular en aquella época. Los leones abundan en Mesopotamia. Así que este relato, esta historia, nos muestra la grandeza y el poder de Dios para liberar a sus hijos. La escena presentada en el libro es maravillosa.
El rey se va a dormir sin comer. La abstinencia del rey es una expresión de tristeza. Todo parecía sellado. Hay un silencio. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. No trajeron ante él instrumentos musicales y se le fue el sueño. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. De nuevo aquí, como en el capítulo 3, la salvación viene de Dios, de lo alto, cuando Él envía a su ángel. La salvación viene de afuera, no de nosotros mismos. Una religión centrada en el Señor de la gloria. Daniel reconoce el poder libertador del Señor y le da a Él toda la gloria. Solo el Señor merece la gloria en tu vida, en tu familia, por lo que has logrado, por la persona que te has convertido. No es fruto de tus esfuerzos, no es resultado de tus buenas obras. El Señor merece toda la gloria de principio a fin. Daniel había sido librado por el Señor. El rey Darío comprendió que la adoración pertenece solo al verdadero Dios. El rey tenía una comprensión bastante clara de lo que significa el poder de Dios. Pero los enemigos de Daniel no quedaron libres. Este es un mensaje claro de cómo nuestros pecados y nuestra desobediencia a la ley trae consecuencias. Nuestras decisiones equivocadas pueden traer mal también para otros cerca de nosotros, porque los enemigos de Daniel, junto con sus familias, fueron echados al foso de los leones. Familias enteras fueron condenadas, un castigo colectivo como era costumbre en aquella época, y a estos no los pudo librar el Señor. Amigos míos y hermanos, el capítulo 6 de Daniel nos enseña que Dios merece toda la gloria, que la salvación viene de Él, que debemos ser hombres y mujeres de oración, porque la oración es el secreto de la vida espiritual. Que el Señor te bendiga en este día. Usted ha escuchado un mensaje de fe, amor y esperanza en la voz de su amigo Javier Moreno.